Yo ahorita casi siempre lo utilizo, es muy práctico. Para el intelectual Eric Landowski ocurre lo siguiente. Nosotros, los seres humanos, estamos en este plano, en el plano del sentido. Y es aquí donde debemos estar siempre nosotros. Cuando nosotros estamos fuera de este plano, están los momentos de crisis. Por ejemplo, este es un problema fácil de entender, ¿no? Cuando uno pasa por una etapa dura, difícil, y dice, mi vida no tiene sentido. ¿No? Mi vida no tiene sentido. Aquí se mezclan cosas como el dolor. El dolor produce muchas veces esta sensación de sinsentido. Y es precisamente cuando estamos mal, estamos en crisis, ¿no? La vida, ¿no? Es un momento en que salimos de este pequeño espacio. Pero también pasa paradójicamente del otro lado, en el consentido, que es el sentido total, absoluto. ¿Cuál es eso? Hay un cuento de Borges que siempre lo pongo como ejemplo para explicar eso. ¿Recuerdan el cuento del inmortal? ¿Cuál es la terrible paradoja de los inmortales? En el cuento de Borges. Que ya han descubierto todas las lenguas, han construido todos los tipos de edificios que pueden construir. Y cuando este viajero llega al lugar, encuentra hombres semidesnudos, que no hablaban, porque ya lo habían hecho todo. Lo habían logrado todo en la vida y su vida había perdido también sentido. Porque lo habían conseguido ya todo. Pero ya no había nada que descubrir, nada nuevo, nada. Inclusive hay una frase que es terrible, dice, ¿no? Nosotros hemos inventado todas las lenguas posibles. Por eso ya hemos dejado de hablar, dice, ¿no? O sea, es el absurdo total, ¿no? Hemos inventado todas las lenguas y es para qué hablar entonces, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, mientras estemos en este plano, estamos, digamos, a salvo, ¿no? En la novela de Lobo Estepario, ¿en qué plano está Harry? Cuando conoce a Amanda, la pregunta para ustedes. En algún pasaje en la novela llega a pasar este plano, ¿sí o no y por qué? ¿Quién me podría dar una opinión sobre esto? ¿Puedo pedir? O sea, después de matarla, como consiste algo que está debatido, pero no podían considerar. A eso me refiero. O sea, que podía morir. ¿Alguna otra idea? Yo pienso que Harry Callen empieza a encontrarle o interpretar cierto sentido a su vida justamente cuando conoce a Armanda, y a pesar de que Armanda cree ser igual a él, solo que en una versión probablemente un poco diferente por el hecho de ser mujer y por el hecho de tener una vida supuestamente opuesta, Harry Callen encuentra un sentido a su vida porque intenta tratar de entender la vida de Armanda y de los similares a Armanda. No, lo que pasa es que planteo un pequeño esquema. El sentido y el consentido. Cuando comienza la novela, Harry obviamente está en el segmento del sinsentido. Cuando conoce a Armanda, entra en la etapa del sinsentido, del sentido. Y mi pregunta era, para discutir un poco eso, si es que en algún momento de la novela él pasa a la tercera fase o el tercer segmento, que es el consentido, o sea, crisis de saberlo todo y precisamente
en esta paradoja también trae Cristo. Pregunta, ¿en qué momento Harry llega a conocerse a sí mismo en todo y aceptarse en última instancia, ¿verdad? Porque en todos sentidos sería una aceptación, algo así. El buen sentido es el sentido total, absoluto. A la búsqueda del absoluto. Bueno, como tú mencionas, al principio de la novela se ve Harry buscando un sentido absoluto, como dices tú. Cuando conoce a Armanda se da cuenta que gran parte de lo que es una naturaleza humana implica Eros y Thanatos que han dejado de lado porque no son parte de su existencia, que quiere volver a encontrarlos para encontrar la totalidad, ¿no? En todo caso, yo creo que el personaje cree en un momento dado de la novela de que encontraba el absoluto cuando siente que su lado oculto no ha realizado o ha encontrado la conciencia. Pero luego se da cuenta de que como es una naturaleza limitada, porque y hay ciertos comentarios sobre Carl Sagan después, no va a poder nunca ni entregarse por completo a los placeres mundanos, ni tampoco al escepticismo. En ese caso, al final, también es una persona que acepta su naturaleza de término medio, ¿no? Su espíritu. Yo quería comentar sobre Carl Sagan porque me había dado cuenta de que lo había planteado como una cuestión más o menos así. El Sagan sería una persona que, en virtud de su arrogancia, intenta destacar entre comillas las personas. Y yo creo que este personaje de Lobo Estepario es, digamos, mucho más similar a un autor que se va a realizar cada semana, sino un grupo que es Sábado. Como Sábado, por ejemplo, no creo que el tipo sea considerado un outsider, ni que la crítica lo vea considerado un outsider, sino es un tipo que, en función a obsesiones propias, memorias, etc., construye toda una filosofía de vida que nada tiene que ver, creo yo, con la arrogancia de uno conscientemente. Yo creo que Harry King se compararía. Perdón, como figura del outsider que estaría más con Castell, por ejemplo, protagonista del público, que es un tipo claramente misántropo, ¿verdad? Que lo que busca es construir una filosofía que la cual pueda despreciar conscientemente y continuamente el hombre. En ese caso, yo creo que Harry es un outsider, sino más bien sería una suerte de hombre sufriente. Como mismo, creo que el autor lo define como una experiencia de carrera, un camino libre. Lo más brutal y animal es el nuevo estepario de la cuestión de la persona pequeña de su lado, que es el hombre, en este caso. ¿No? Y eso. Hay una parte que yo quería comentar respecto a la conversación que tiene Harry con Armanda, ¿no? En una parte Armanda le dice, entonces, ¿qué más quieres? Harry le dice, quiero más, no estoy contento con ser feliz. No he sido creado para ello, no es mi sino, mi determinación es lo contrario. Entonces, este es desdichado, pero ya lo he sido con exceso antes, cuando a causa de las navajas de afilar no podía ir a buscar. No, Armando, se trata de otra cosa. Entonces, era yo muy desdichado, concedido. Pero era una desventura estúpida, estéril. ¿Por qué? Porque de otro modo no hubiese debido tener aquel miedo a la muerte que sin embargo me está deseando. La desventura que necesito y anhelo es otra. Es de tal clase que me hiciera sufrir con afán y morir con voluptuosidad. Esa es la desventura o la felicidad que espero. O sea, Harry ya había pasado por el sinsentido y por el sentido, sino que lo que él quería es aprender de ese sentido y de ese sinsentido, es aprender de su sufrimiento, tener un sufrimiento que sea útil, que lo haga mejor persona, que lo haga reflexionar, que lo haga despertarse en cierta forma, ¿no? Entonces, eso es lo que estaba buscando Harry al hacer esta dicotomía del sinsentido y el sentido. Buenas tardes. Quería decir una cosa más respecto al término del outsider. Yo estoy un poco en desacuerdo con este término porque yo más bien pienso que Harry Haller es una persona que es ajena o ajeno a sí mismo, ¿no? Entonces, yo al menos no veo a ese personaje como una persona tal vez que no encaja en la sociedad, sino en que él mismo no encaja consigo mismo, porque él ha llegado tal vez al fondo de todo, como él decía, y no había encontrado nada. Eso sale, creo que en el tracto de los padres, ha llegado al fondo del sentido de la vida y se topó con nada, con la nada, ¿no? Y yo pienso, respecto al término del consentido, tal vez llegaría a este punto justo antes de la parte en la que sucede lo del teatro mágico, porque tal vez ya consiguió enamorarse plenamente de Armanda, que es lo que ella quería que haga él,
Y asimismo también tenía a la otra chica, a María, que estaba completamente a sus pies. Tal vez esta última etapa del teatro mágico tal vez representa para mí la última etapa en la que Harry tiene que aceptar todo lo que ha sido, todo lo que ha pasado ya en su vida. Lo vive otra vez y lo ve de otra manera para poder aceptarlo y poder seguir adelante. Yo quiero leer un pasaje que nos saqué en el libro que tiene que ver. Esto lo dice Harry, en la conclusión de la novela, dice: el hombre no es de ninguna manera un producto firme y duradero. Este fue, a pesar de los presentimientos contrapuestos de sus sabios, el ideal de la antigüedad. Es más bien un ensayo y una transición. No es otra cosa sino el puente estrecho y peligroso entre la naturaleza y el espíritu. Hacia el espíritu, hacia Dios, lo impulsa la determinación más íntima. Hacia la naturaleza, el retorno a la madre, lo atrae el más íntimo deseo. Entre ambos poderes vacila su vida temblando de miedo. Lo que los hombres, la mayor parte de las veces, entienden bajo el concepto de hombre, es siempre no más que un transitorio convencionalismo burgués. Eso que yo creo. A ver, me parece muy interesante lo que han dicho, y de lo que recuerdo voy a estar a responder o comentar algo. El término outsider inclusive está dentro de la novela, o sea, lo utiliza el propio es para hablar del personaje. Claro, en realidad el personaje de Harry es un tipo, como dije yo, sin lugar, ¿no? Precisamente movido por esta soledad o este deseo de ser distinto en la sociedad. Pero con respecto a esto, y eso se vincula a lo último que mencionaban las compañeras, en Harry pasa lo siguiente, y hace que lo interesante de la novela, y por eso quería plantear esto que Landowski lo plantea como una línea horizontal, no, vertical, ¿no? Correcto. En la novela, curiosamente, este esquema se vuelve un círculo. Yo lo veo así, ¿no? ¿Por qué lo planteo como un círculo? ¿No? Por lo siguiente, el Harry es un personaje que ha visto la decadencia del mundo, el mundo de la posguerra, ¿cierto? Y todo lo demás, y frente a este dolor del mundo, el gran dolor del mundo aparece el sinsentido, ¿no? La crisis, la desconfianza en el futuro, en la humanidad y todo eso. Con Armanda oye un poco este lado y trata de ser reincorporado a la sociedad, al mundo, como personaje de Armanda, y le da un sentido a su vida, le da estabilidad, le hace ver que le falta un complemento a su vida, ¿no? En ese sentido, Armanda complementa su existencia, le enseña este otro saber, este otro lado de la vida, ¿no? Y otra vez hay ese equilibrio. Sin embargo, Harry es tan complejo que me atrevería a decir que cuando él, curiosamente, si bien por este lado del dolor y el tema de la guerra lo lleva en este plano,
La paradoja es de Harry que cuando él tenía estos sueños de sabiduría, de saber absoluto, de la poesía alemana, que Mozart, ¿no? En realidad él estaba aspirando a una suerte así de intelectual superior, ¿no? Y paradójicamente cuando él tiene tanto contacto con el saber, porque hay una parte bien graciosa en la que Armanda le dice, ¿tú seguro eres de los tipos que sabe inglés, alemán, español? Es una serie de... seguro inclusive de tanto saber, ¿no? Y inclusive Harry le contesta, pero no fue mi culpa, mis papás querían que estuvieran así, que yo fuera estudioso, ¿no? Entonces, Harry sufre y llega a este estado inicial en el que se encuentra, precisamente porque también en una etapa también toca este plano, ¿no? Ha explorado tanto en la cultura y él siente que por eso él puede ver el mundo de una perspectiva que otros no lo pueden ver, pero esa condición precisamente le ha llevado a esa condición de ser aislado, ¿no? De ser solitario, precisamente de su tanto conocimiento, de su tanta cultura, precisamente, ¿no? Entonces, a mí al final me parece que hay lo que para las dos es algo recto, en la novela más bien parece algo circular y que está ahí dando vueltas, ¿no? Y es por eso que quizás esta vez está tan atormentado, ¿no? Hay un detalle que en la parte que dice Siglos en relación a Harry Haller, él dice que tenía una vida burguesa, o sea, que tenía familia, que estaba casado, pero dice, en alguna ocasión hube de perder mi buen nombre burgués, juntamente con mi fortuna, etc. Que mi mujer, a caer de locura, la había arrojado de mi casa y de mis comunidades. Pero al final dice, en el curso de los años había perdido profesión, familia, patria. O sea, él tenía una vida normal, solamente que pues no se entiende, ¿no? Que seguramente vivía una familia acomodada, sabía mucho, tenía tal vez una vida dura, estaba casado, parece que no tenía hijos porque no lo mencionó, pero parece que en su divorcio, no tiene su fortuna, cuando dice la pobreza, por ejemplo, él dice que perdió su fortuna, es cuando se aleja, se convierte en este doble su padre, ¿no? Pero sí tenía, pues, parecer una vida al inicio, pues, como un corriente y se convirtió en doble su padre, pues, cuando perdió su fortuna. Yo creo que son dos fuerzas lo que lleva Harry, ¿no? O sea, el tema de la guerra, el tema de su propia familia, situación, ¿no? Divorcio y todo eso. Pero también creo yo que el hecho de haber querido acumular tanto saber, paradójicamente lo llevó a este estado de crisis. Es como que, wow, como yo tengo tanto saber, he logrado ver la verdad del mundo. Eso es lo que quiero llegar, no sé si tienen esa idea. O sea, como que eso al final, el hecho de, o sea, es una paradoja, ¿no? El hecho de ser tan intelectual me ha permitido ver la verdad del mundo, pero eso me ha llevado a un estado de decir, wow, yo he visto el horror, el verdadero horror del mundo. Y eso me produce a mí también dolor. Sí, gracias a la amigo por leer esto, porque yo creo que ahí Harry Haller ahonda en algo más objetivo que subjetivo, porque eso se ve ahora, ¿no? O sea, la gente se preocupa siempre y bueno, voy a citar el caso de Europa. La gente, los padres se preocupan demasiado en darle conocimientos a sus hijos, en hacer que estudien de todo. Eso es lo que la vida y la sociedad, lo común, lo normal. O sea, la idea de felicidad es esa, que tenga una posición, que sea maestro. Eso era lo que había pasado de repente con Harry. Pero él se sentía vacío porque, yo pienso que sí, porque no le habían enseñado lo más importante, que era a vivir, a disfrutar de las pequeñas cositas, o sea, lo que le enseña Armanda, eso, y creo que ahí, cuando yo leí todo eso, y lo que me hizo recordar lo que leyó él, es que eso sucede mucho en Europa. Acá quizás no, porque acá la gente sí disfruta bueno, por lo menos en Perú la gente sí, con toda las condiciones que tengamos, nosotros al menos ser felices en la adversidad. Pero en cambio, la educación tradicional hace que bueno, quieran abarcar de todo, pero que no le enseñen lo importante. Y por eso es que yo lo vi así, ¿no? Que Harry realmente le falta esas cosas de aprender a ser feliz, a vivir. Que, en fin, como tú dices, pues no lo sabe de todo, pero ¿de qué le sirve?
otra cosa más, hace poco estuve leyendo la náusea, o sea, me gustaría que pronto también hagan comentarios sobre esta novela porque también es muy buena. Y pues en esta novela también es escrito como un diario, y hay una parte que quiero rescatar, que el protagonista decía que la vida se vivía o se contaba. Entonces, yo pienso que también, o sea, el hecho de que, por ejemplo, de que el lobo lo regale parte de sus secretos al tiempo cuando vivía en la casa, o el hecho de que el lobo comparta su vida con otra persona, que no solamente la vida, sino que también la cuente, creo que también eso es lo que también hace que una persona tenga, cuando le dé más sentido a su vida. Lo que sería nosotros si es que solamente viviéramos y no compartimos con nadie. O sea, todo lo que viviéramos no tendría ningún sentido, sino hasta después contarse a la otra persona. Hey, mira, es esto de acá, hey, mira, y esta es otra cosa. Claro, entonces, en la colectividad y en el compartir existe el sentido mismo de hacer tú algo. Eso es lo que yo pienso. Pero en el momento en que él empieza a compartir su vida, también es que su vida tiene más sentido. Ya, como estamos cerca del tiempo, pero no quiero no comentar eso. En realidad, todo lo que hacemos siempre apunta al otro, siempre apunta a un otro, ¿no? Y lo voy a relatar de la manera, una frase muy sencilla y muy común, ¿no? Porque una vez escuché a alguien decir eso, hasta la frase yo te amo no es tanto para expresar tú que amas a alguien, sino es con la esperanza de escuchar al otro que te diga lo mismo. Es una frase muy en el fondo egoísta, ¿no? Yo te amo, te toca decirlo, ¿no? Siempre estamos pensando para un otro, ¿no? En realidad es más, es lo normal, digamos, ¿no? Como dices tú, Harry se había quedado en este contacto con lo absoluto y estas cosas tan profundas, se había olvidado tener contacto con las cosas más pequeñas, más sencillas de la vida, ¿no? Ok, por razones de tiempo, como siempre es tan cruel, tengo que dejarlo aquí en debate, pero quiero invitarlos a la próxima sesión, que en realidad todo el ciclo está muy vinculado, las ideas están ahí, porque la otra semana vamos a ver El extranjero de Albert Camus, otro outsider, muy al fondo también personaje de Camus, ¿no? Entonces, el horario, la hora es fija, es a las 4. La gran duda existencial que nos mueve ahora es ¿dónde será? Porque en realidad no nos han confirmado si va a ser aquí. En todo caso, me imagino que durante la semana se va a confirmar el espacio. A mí me encantaría que siga siendo aquí, porque acá tenemos más, ¿sí? Y es más fresco también. Pero no podemos confirmarlo. En todo caso, es el próximo sábado a las 4. Si no es aquí, me imagino que internet saldrá en lugar designado. Muchas gracias como siempre, gracias.